Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar acerca de las bases de datos de grafos. Bueno, para empezar, vamos a ver qué es un grafo, qué es una base de datos de grafos, las ventajas y las desventajas de este tipo de bases de datos y ejemplos de algunas marcas de bases de datos. ¿Qué es un grafo? Un grafo es una composición de un conjunto de objetos llamados nodos conectados a través de una serie de aristas o conexiones entre sí. Y los nodos están conformados por información y las aristas que conectan los nodos nos permiten entender a las relaciones que existen entre los nodos. Entonces, una vez que sabemos qué es un grafo, podemos decir qué es una base de datos de grafo. Las bases de datos de grafos, como es obvio, usan grafos que permiten representar interacciones complejas entre datos. Estas bases de datos carecen de esquemas, lo que permiten una gran flexibilidad. Las bases de datos de grafos forman parte de la familia NoSQL. Estos modelos están ganando mucho interés entre el público gracias a sus características. Cuenta con múltiples herramientas de modelado de datos. Son extremadamente potentes y nos permite representar el funcionamiento y las conexiones del mundo real con una forma sencilla y práctica de análisis. El hecho de que trabaje con grafos nos brinda una gran flexibilidad en la organización, representación y consumo de datos. Permite que se comprenda de forma óptima la relación que se conecta con los datos. Esto facilita el aprovechamiento al máximo de las interacciones entre los componentes. Este tipo de bases de datos gozan de un excepcional rendimiento a la hora de manejar volúmenes grandes de datos. Ofrece una diversidad de métodos analíticos y consultas, convirtiéndose así en la base de datos con mayor potencialidad del universo de los NoSQL. Entonces, cuando hablamos de bases de datos, seguramente te dirán que lo más importante en los Big Data es extraer el valor de la información. Es el concepto perfecto en el que engloban las cuatro famosas B de los grandes datos: el volumen, la velocidad, la variedad y la veracidad de la información. Muchas empresas tienen datos que sirven de poco porque no están estructuradas o no conocen la relación entre ellas. Las bases de datos orientadas a grafos ayudan a encontrar las relaciones y dar sentido a este rompecabezas completo que llevan las empresas en un conjunto de datos. Como podemos ver a continuación aquí en el gráfico, tenemos creado 4 nodos y cada nodo tiene sus conexiones o las aristas que habíamos visto en la parte de qué es un grafo. En la actualidad existen empresas grandes que utilizan este tipo de bases de datos, como por ejemplo tenemos eBay, que usa para planificar las rutas de servicio de comercio electrónico. Tenemos Walmart, analiza las ventas de un producto para entender el tipo de artículo que te gustaría comprar y qué tipo de producto te puede recomendar. O también tenemos Cisco, que gracias a una base de datos de grafos ofrece soluciones personalizadas a sus clientes sin que tengas que levantar el teléfono o hablar con el servicio de asistencia. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de bases de datos? Bueno, como ventajas tenemos el rendimiento, la flexibilidad y la rapidez. En el rendimiento, la experiencia reciente lo ha demostrado. El peso de los datos crece en forma acelerada y exponencial. Es la misma medida de la velocidad crecerá en las relaciones en vuestros datos. Ante tal dinámica, las bases de datos de grafos nos ofrece una amplia capacidad de responder a las exigencias estructuradas de estos volúmenes de datos. En la flexibilidad, las conexiones complejas de las bases de datos en grafos nos proveen de diversos métodos analíticos. Eso nos permite solucionar los diversos retos que nos plantea el mundo digital de hoy en día. En rapidez, la velocidad del procesamiento que nos ofrece este tipo de bases de datos puede significar una ventaja en un entorno de alta exigencia, donde las decisiones deben ser tomadas a toda velocidad y esto deberá ser fundamental. Bueno, en la parte de desventajas, en realidad existen muy pocos. Puede que en estas bases de datos puede ser significativo como la mayoría de las bases de datos de la familia SQL tienen dificultades con respecto a la atomicidad y a sus patrones de estandarización. En algunos casos, cuando se realizan particiones en función de propiedades locales, puede representarse dificultades similares a las bases de datos no relacionales. Entonces, esto parece que sería la única desventaja que tiene este tipo de bases de datos. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de marcas de bases de datos. Bueno, tenemos lo que es Neo 4J, es una de las opciones más completas en bases de datos en grafos.
Está utilizada por empresas reconocidas en todas partes del mundo para resolver diversos tipos de problemas. Cuenta con una de las comunidades de colaboradores más grandes y activos del mundo. Está construida en forma intuitiva y es muy fácil de usar. Presenta un alto rendimiento en manejo de altos volúmenes de datos y una gran capacidad de escalabilidad. Empresas como eBay, Airborne y IBM han implementado en sus gestiones internas. Alertable Graph es una base de datos, uno de los modelos más modernos en el mercado. Posee un manejo eficiente de la memoria y tiene una gran capacidad de almacenamiento. Emplea tecnologías de un grafo semántico que puede procesar datos con inteligencia contextual y conceptual. Posee la capacidad de analizar y consultar una alta complejidad de análisis predictivo para tomar decisiones en tiempo real. Un graph BD es una base de datos en grafos de tipos semánticos que permite al usuario almacenar datos en forma enriquecida. Este incluye integración de datos e interconexiones. Posee un espacio de información interconectado donde podemos consultar datos estructurados, semiestructurados, documentos de texto, compatibilidad de datos abiertos, entre otros. Es ideal para proyectos que demandan alta velocidad. Algunos usos que se le puede dar a este tipo de bases de datos, por ejemplo, es de la detección de fraude. Las bases de datos en grafos han servido para estudiar patrones relacionales que se presentan en la estrategia que utilizan los delincuentes para cometer un fraude. También tenemos las recomendaciones en tiempo real para redes sociales. Al tener la capacidad de demostrar las relaciones complejas entre nodos, esta nos brinda la posibilidad de establecer relaciones entre personas e intereses. Tenemos la gestión de volúmenes de datos. El crecimiento de los datos de las empresas es un problema que se debe atender bien. Entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que es Neo 4J. Bueno, Neo 4J es un servicio implementado en Java. Su primera versión fue lanzada en febrero de 2010 y hasta el momento está bajo dos tipos de licencia. Una licencia comercial por un lado y una de Aptor General Public por otro. Su desarrollo es en la compañía Neo Technology, una startup sueca con sede en San Francisco. Entonces las ventajas de Neo 4J es usar grafos para representar datos y las relaciones entre ellos. Un grafo se define como cualquier representación gráfica formada por vértices. Dentro de estas representaciones gráficas tenemos varios tipos de grafos que nos presenta lo que es Neo 4J. Tenemos los grafos no dirigidos, los grafos dirigidos, los grafos con peso, los grafos con etiquetas, los grafos con propiedades. Neo 4J utiliza grafos de propiedad para extraer el valor añadido a los datos en cualquier empresa con gran rendimiento de una forma ágil, flexible y escalable. Como podemos ver, aquí tenemos algunos ejemplos de bases de datos ya creadas en NeoJ, bases de datos pequeñas, un poco más grandes y un millón de datos. Entonces son bases de datos que trabajan a gran medida o a gran escala. Su uso es muy fácil, la verdad. Para descargar solo tenemos que irnos a la página de Neo 4J, ver si queremos en modo servidor o en modo desktop. Damos el download, llenamos un formulario, guardamos el archivo. NeoJ nos brinda como una licencia o para activar lo que es la aplicación. La instalación es súper intuitiva. Entonces igual para la creación de una nueva base de datos es súper fácil. Tenemos aquí nuestra parte de la interfaz, digamos. Solo le damos en añadir una nueva base, le ponemos el nombre, una contraseña, ponemos en crear, luego le damos en iniciar el servicio y por último le damos en open. Al momento de abrir nuestra base de datos se nos aparece que esta interfaz en donde tenemos para poner todos los comandos. Aquí vamos a insertar nuestro código y mediante esta de aquí vamos a darle en play para correr cualquier comando. Bueno, eso es todo lo que podemos decirles sobre una base de datos de grafos. Espero que les sirva y que sea de mucha ayuda para ustedes y para sus estudios.